No tienes derecho a nada de mí, dijo ella. Así que decidí que yo tampoco le debía nada a este matrimonio. Ella aprendió que los límites se aplican en ambas direcciones. Algunas personas recuerdan exactamente dónde estaban cuando escucharon noticias que les cambiaron la vida. Yo recuerdo exactamente dónde estaba sentado cuando mi esposa me dijo que yo no tenía derecho a nada de ella. La misma silla en nuestra mesa del comedor donde habíamos comido 1000 veces juntos, donde habíamos hecho planes y celebrado ascensos, y hablado sobre tener hijos eventualmente. Esa silla en nuestra casa colonial de Coyoacán, la que tenía la pata ligeramente inestable que yo seguía pensando en arreglar. Era un domingo por la tarde a finales de mayo, inusualmente cálido para la Ciudad de México. Yo estaba preparando la cena, salmón a la parrilla con verduras asadas, mientras Valeria estaba sentada a la mesa desplazándose por Instagram. Yo había estado hablando de mi semana, la fecha límite del proyecto importante, el estrés con mi equipo, los problemas habituales de arquitecto de software. Ella no había levantado la vista de su teléfono en 10 minutos. Esto se había convertido en nuestro patrón, su creciente distancia, mi creciente esfuerzo por acortarla. Ella había estado atendiendo llamadas en la otra habitación, siempre ocupada con proyectos de trabajo, o noches de chicas, o sus clases de pilates. Yo compensaba haciendo más en la casa, preparando sus comidas favoritas, encargándome de todas las tareas domésticas, tratando desesperadamente de reconectar con alguien que parecía estar escapándose. Serví la comida y me senté frente a ella. Entonces, estaba pensando, dije, cortando mi salmón, tal vez podríamos probar lo que sugirió Javier. Ya sabes, como un registro semanal, cenas de domingo del Estado de la Unión donde realmente hablemos. Ella levantó la vista de su teléfono y vi algo en su expresión que hizo que se me tensara el estómago. No era ira, exactamente. Algo más frío. ¿Sabes qué, Carlos? Ella dejó su teléfono con deliberada precisión. Necesito que entiendas algo. Hice una pausa, con el tenedor a medio camino de mi boca. No tienes derecho a nada de mí. Su voz era tranquila, casi casual, como si estuviera comentando sobre el clima. Ni mi tiempo, ni mi atención, ni mi energía emocional. No te debo registros semanales ni conversaciones profundas ni nada de ese mantenimiento de la relación por el que sigues presionando. Bajé mi tenedor lentamente. Estamos casados. ¿No es ese un poco el punto central? Ella se rió. Realmente se rió. El matrimonio no significa que esté obligada a actuar para ti. Estoy cansada de que actúes como si te debiera algo solo porque firmamos papeles hace 6 años. ¿Actuar? Repetí, genuinamente confundido. Estoy hablando de una conversación básica, de preocuparse por lo que sucede en la vida del otro. Necesito espacio para ser yo misma sin tener que considerar constantemente tus necesidades, dijo, tomando su teléfono nuevamente. Necesitas descubrir cómo estar satisfecho por tu cuenta. Esa no es mi responsabilidad. Me quedé sentado allí tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Esto se trata de algo específico? ¿Hice algo mal? Esto no se trata de que tú hicieras algo mal. Suspiró como si yo estuviera siendo deliberadamente obtuso. Se trata de límites. No quiero sentirme presionada a ser alguien que no soy. ¿Qué presión? Solo quiero que mi esposa hable conmigo. Y te estoy diciendo que no estoy aquí para hacerte feliz. Estoy aquí para vivir mi vida. Ella se puso de pie, dejando su plato apenas tocado en la mesa. Tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. Así es como funciona esto ahora. ¿Así es como funciona? ¿Nuestro matrimonio? Llámalo como quieras. Ella se dirigió hacia el dormitorio. Solo estoy siendo finalmente honesta sobre los límites. No tienes derecho a nada de mí, Carlos. Cuanto antes aceptes eso, mejor. Ella desapareció en el dormitorio, dejándome sentado solo en la mesa con 2 platos de salmón enfriándose. Podía escuchar la televisión encenderse, a ella acomodándose para ver sus programas como si no acabáramos de tener una conversación que reescribió toda nuestra relación. Terminé mi comida lenta y metódicamente, mientras mi mente corría a toda velocidad. No tienes derecho a nada de mí. Ni mi tiempo, ni mi atención, ni mi energía emocional.
Las palabras se repetían, cada sílaba aguda y clara. Limpié la cocina solo, cargando el lavavajillas, limpiando los mostradores. Ella había dejado su plato en la mesa sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué lo levantaría? Ella no estaba obligada a considerar mi conveniencia. Esa noche, permanecí despierto mientras ella dormía pacíficamente a mi lado, aparentemente sin la carga de lo que acababa de declarar. Repetí sus palabras una y otra vez. No tienes derecho a nada de mí. La certeza total en su voz, el desprecio casual de 6 años de votos matrimoniales. Y entonces, en algún lugar alrededor de las 2 de la mañana, la conclusión lógica se cristalizó con perfecta precisión. Si ella no me debía nada, entonces yo no le debía nada a ella. Absolutamente nada. Ella había trazado una línea en la arena, pensando que estaba estableciendo su independencia. Lo que realmente había hecho era darme permiso para retirarme por completo, para aplicar su filosofía con perfecta consistencia, para dejar de esperar algo de ella mientras simultáneamente detenía la provisión de todo para ella. Por la mañana, tenía un plan. Ella se despertó esperando su rutina habitual. Yo ya estaba vestido, bebiendo mi café en el mostrador, revisando correos electrónicos en mi teléfono. ¿No hiciste suficiente para mí?, preguntó ella, mirando la cafetera de una sola porción. Levanté la vista. Hacer tu café significaría que tienes derecho a mi esfuerzo. Lo dejaste muy claro anoche. Así no es como funciona esto. Ella me miró fijamente, la confusión parpadeando en su rostro. ¿Hablas en serio ahora mismo? Completamente en serio. Enjuagué mi taza y la dejé en el fregadero. Fuiste muy clara sobre el nuevo arreglo. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. No quise decir, comenzó ella, pero yo ya me dirigí a la puerta. Que tengas un buen día, dije y me fui sin el beso habitual ni ninguno de los pequeños gestos que habían marcado nuestras mañanas durante 6 años. En el trabajo, me sentí extrañamente concentrado, como si hubiera estado cargando un peso que no había reconocido completamente hasta que lo dejé. Durante años, había estado anticipando las necesidades de Valeria, gestionando sus estados de ánimo, tratando de mantener la conexión con alguien que aparentemente resentía el esfuerzo. Ahora, era libre. Ella misma me había liberado. Esa noche, llegué a casa e hice la cena para uno, solo suficiente pollo y arroz para mí. Comí mientras leía un artículo en mi teléfono, la cocina en silencio excepto por el sonido de mi tenedor contra el plato. Valeria llegó a casa 20 minutos después. ¿Ya comiste?, preguntó, mirando mi plato único en el fregadero. ¿Lo hice? No me esperaste. ¿Por qué lo haría? Levanté la vista de mi teléfono. Coordinar nuestros horarios de comida implicaría una obligación mutua de considerar los horarios del otro. No tenemos ese tipo de relación. Esto es ridículo, dijo ella, abriendo el refrigerador y encontrándolo casi vacío. ¿Lo es? Tú estableciste que no nos debemos nada el uno al otro. Solo estoy viviendo esa verdad. Ella tomó sus llaves y se fue, presumiblemente para buscar comida para llevar. Volví a mi lectura. Durante los siguientes días, me eliminé sistemáticamente de cada pequeño gesto que se había convertido en rutina. No más preparar sus vitaminas por la mañana. No más empacar su bolsa de gimnasio la noche anterior. No más recordarle sobre las reuniones que había visto en el calendario que compartíamos, el calendario que dejé de revisar de inmediato. El martes por la noche, ella trató de contarme sobre una reunión difícil con un cliente. Levanté la vista de mi libro. Eso suena desafiante, dije y volví a leer. Ella se quedó allí por un momento, esperando más. Cuando no llegó nada, dijo, ¿eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más te gustaría que dijera? No lo sé. ¿Ser comprensivo? Hacer preguntas, mostrar algo de interés. Dejé mi libro. Valeria, me dijiste que no estás aquí para hacerme feliz. Supuse que lo contrario también era cierto. Si mostrara interés en tus problemas de trabajo, podrías sentir que tengo derecho a tu agradecimiento. Hemos establecido que el derecho no existe en esta relación. Estás tergiversando mis palabras. Lo estoy haciendo.
Dijiste, y cito, no tienes derecho a mi energía emocional. Resolver tus problemas de trabajo requeriría mi energía emocional, la cual no estoy obligado a proporcionar. Ella abrió la boca, la cerró y se alejó. El miércoles, lavé la ropa. Mi ropa. Había estado lavando nuestra ropa juntos durante 6 años, pero eso implicaba un nivel de asociación doméstica que ya no aplicaba. Cuando ella descubrió la pila de su ropa sucia intacta en el cesto, me confrontó en la sala de estar. ¿Realmente no vas a lavar la ropa? Lavé la ropa, dije con calma. Mi ropa. Lavar la tuya significaría que tienes derecho a mi trabajo doméstico. Siempre hemos lavado la ropa juntos. Hicimos muchas cosas juntos cuando creía erróneamente que teníamos obligaciones mutuas. Has corregido ese malentendido. Su rostro se sonrojó. ¿Sabes qué? Bien. Lavaré mi propia ropa. Eso suena muy independiente de tu parte. El jueves, su hermana Mariana llamó para los planes de la cena del sábado. Valeria respondió en altavoz mientras cocinaba su propia comida. Al menos había descubierto cómo usar la estufa. Dile a Carlos que haremos una carnita asada en casa de mamá y papá en Cuernavaca, dijo Mariana. A las 6 en punto. Estaremos allí, respondió Valeria automáticamente. Levanté la vista de mi computadora portátil. En realidad, tengo mis propios planes el sábado. Valeria cubrió el teléfono. ¿Qué planes? Mis planes. No estoy obligado a participar en tus eventos familiares. Es una cena familiar. Siempre vamos. Tú siempre vas a tus cenas familiares. Yo me unía ocasionalmente porque pensaba que se suponía que debía hacerlo. Pero dado que las obligaciones no existen, soy libre de pasar mi sábado como quiera. Ella me miró fijamente, con el teléfono aún en la mano, la voz de Mariana preguntando si todo estaba bien. Esto es una locura, siseó Valeria. ¿Lo es? Tú estableciste el marco de referencia. Solo estoy siendo consistente con él. Ella le dijo a Mariana algo sobre que yo tenía un asunto de trabajo y colgó. Estás haciendo esto para castigarme. ¿Castigarte por qué? No hiciste nada malo. Simplemente aclaraste los términos de nuestra relación. Estoy agradecido por la honestidad. De hecho, Carlos, lo digo en serio. Esta cosa de sin obligaciones es increíblemente liberadora. Debería haber pensado en ello hace años. La expresión en su rostro estaba en algún lugar entre la confusión y la alarma. Ella había esperado ira, tal vez incluso amenazas de irme. No había esperado un acuerdo entusiasta. Para el final de la primera semana, ella me observaba cuidadosamente, tratando de descifrar mi estrategia, pero yo no estaba cediendo. En todo caso, estaba descubriendo cuánta energía había estado desperdiciando en alguien que había admitido abiertamente que no sentía ninguna obligación de corresponder. La segunda semana, decidí abordar los servicios de transmisión. Teníamos cuentas conjuntas para todo: Netflix, Hulu, HBO, Spotify. Ella no tenía obligación de considerar mis preferencias de entretenimiento, y yo no tenía obligación de financiar las suyas. ¿Por qué Netflix me pidió que actualizara la información de pago? Preguntó el viernes por la mañana, mirando su teléfono con confusión. Ah, eliminé la cuenta conjunta. Tendrás que configurar tu propia suscripción si quieres seguir viendo tus programas. Pero hemos compartido esa cuenta durante años. Correcto, pero eso fue cuando teníamos obligaciones mutuas. Ahora que somos operadores independientes, tiene más sentido que cada uno maneje sus propias suscripciones. Más libertad para que ambos elijamos exactamente lo que queremos. Ella comenzó a discutir, luego pareció darse cuenta de que no tenía base sobre la cual sostenerse. Después de todo, ella fue quien estableció que no nos debíamos nada el uno al otro. Luego vino la situación de la despensa. En lugar de hacer las compras para los dos como había estado haciendo durante años, comencé a comprar exactamente lo que yo necesitaba. Conseguí un mini refrigerador para la habitación de invitados, donde había comenzado a dormir, y guardé mi comida allí. ¿Dónde está toda la comida?, preguntó Valeria el domingo por la mañana, abriendo nuestro refrigerador principal casi vacío.
Levanté la vista de mi café. Mi comida está en mi espacio. Tu comida estaría en el refrigerador compartido, pero no has comprado ninguna. Esto es una locura. ¿Lo es? Piénsalo lógicamente. Dejaste claro que no quieres la carga de considerar mis necesidades. Bueno, yo no quiero la carga de preguntarme si me estoy extralimitando al comer algo que tú compraste o si te sientes obligada a compartir la comida que pagaste. De esta manera, ambos tenemos total autonomía. ¿Estamos casados, Carlos? ¿Según qué definición? Dijiste que el matrimonio no crea obligaciones. Solo estoy viviendo esa verdad. La expresión en su rostro me dijo que estaba comenzando a comprender todas las implicaciones de su filosofía. Pero yo aún no había terminado. Nuestra cuenta corriente conjunta me había estado molestando. ¿Por qué alguien que no sentía ninguna obligación de satisfacerme debería tener acceso al dinero que yo ganaba? Eso parecía fundamentalmente injusto para ambos. El lunes de la tercera semana, fui a BBVA y abrí mi propia cuenta. Redirigí mi depósito directo, los 2.400.000 pesos al año completos. Luego calculé exactamente la mitad de nuestros gastos compartidos y configuré pagos automáticos desde mi nueva cuenta. Dejé una impresión en el mostrador de la cocina. Gastos compartidos mensual. Hipoteca, 56.000 pesos tu mitad, 28.000 pesos. Servicios públicos, 7.000 pesos tu mitad, 3.500 pesos. Internet teléfono, 4.000 pesos tu mitad, 2.000 pesos. Seguro asociación de propietarios, 9.000 pesos tu mitad, 4.500 pesos. Total, 38.000 pesos. Mi parte se pagará automáticamente desde mi cuenta. Por favor, asegúrate de que tu mitad se pague antes del 1 de cada mes. Ella lo encontró esa noche. Yo estaba en la habitación de invitados cuando escuché sus pasos venir rápido por el pasillo. ¿Qué le hiciste a nuestra cuenta? Su voz era aguda, llena de pánico. Separé nuestras finanzas. Estoy pagando exactamente la mitad de los gastos compartidos. Todo lo demás es individual ahora. No puedes simplemente hacer eso. Levanté la vista de mi libro. ¿Por qué no? No tenemos derecho a los ingresos del otro, ¿verdad? Ella se quedó allí sosteniendo la impresión, sus manos temblando ligeramente. Esto no es justo. Ganas casi el doble de lo que yo gano. La justicia basada en los ingresos asume que tenemos obligaciones mutuas de apoyarnos proporcionalmente. Tú rechazaste ese marco de referencia. Pero no puedo permitirme la mitad de todo. Eso es desafortunado, pero no es algo que tengas derecho a que yo resuelva. Podrías necesitar ajustar tus gastos personales. ¿Mis gastos personales? Su voz subió una octava. ¿Cómo qué? Tus citas de peluquería en el Salón Polanco son de 5.000 pesos cada 6 semanas. Tu membresía de Pilates es de 3.600 pesos al mes. Tu hábito de compras en línea, esas son tus elecciones. ¿Estás rastreando mis gastos ahora? No, solo soy consciente de cuáles son tus gastos discrecionales, o cuáles eran cuando yo los estaba subsidiando. Ella me miró fijamente, y pude verla haciendo los cálculos. 1.300.000 pesos al año era buen dinero, pero no cuando de repente estabas pagando la mitad de una hipoteca que previamente habíamos dividido 70 y 30 a mi favor. No cuando tenías gustos caros y nadie cubriendo la diferencia. Esto es abuso financiero, dijo finalmente. El abuso sería controlar tu acceso a tu propio dinero. No estoy haciendo eso. Simplemente no estoy proporcionando acceso al mío. No tienes derecho a él, ¿recuerdas? Ella se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Al día siguiente, fui a City Market y compré despensa, solo mis artículos. Guardé el recibo y almacené todo en mi mini refrigerador. Valeria llegó a casa esa noche y trató de preparar la cena. Abrió el refrigerador principal y lo encontró casi vacío. ¿Cómo se supone que voy a comer? De la misma manera que yo, comprando comida con tu dinero. Siempre compartimos la despensa. Lo hacíamos cuando teníamos obligaciones mutuas. ¿Te gustaría que calcule lo que me debes por la comida que has comido de mi suministro esta semana?
Ella cerró de un golpe la puerta del refrigerador y ordenó entrega a domicilio. 600 pesos por comida para llevar. Ella comió sola en la mesa mientras yo comía mi comida casera en mi habitación. Para el final de la tercera semana, podía ver el pánico asentándose. Ella estaba luchando por descubrir cómo manejar su nueva realidad financiera. Más importante aún, estaba comenzando a darse cuenta de que el esposo al que había dado por sentado no iba a volver para rescatarla. El jueves por la noche, la eliminé de mi póliza de seguro de coche. Ella recibió la notificación el viernes por la mañana. ¿Me sacaste de tu seguro? Yo estaba preparando mi desayuno. Cada uno necesita sus propias pólizas ahora. Sin obligaciones, ¿recuerdas? ¿Sabes cuánto será mi tarifa como póliza individual? No es mi preocupación, desafortunadamente. No tienes derecho a mi cobertura de seguro. Sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono. No puedo permitirme esto, Carlos. Entonces tendrás que resolver algo. Eso es lo que hacen las personas independientes. La cuarta semana trajo un punto de quiebre que no había anticipado, pero probablemente debería haberlo hecho. El sábado por la tarde, el coche de Valeria se averió en el periférico cerca de la salida a San Jerónimo. Su Honda Civic 2019 simplemente dejó de moverse, la transmisión completamente arruinada. Estaba varada en el arcén en un calor de 32 grados. Ella me llamó. Carlos, gracias a Dios. Mi coche murió en el periférico. Estoy cerca de San Jerónimo. ¿Puedes venir a buscarme? Yo estaba en casa, leyendo en el sofá. Eso es desafortunado. ¿Has llamado a tu seguro? Silencio. Luego, te llamé a ti. Necesito que vengas a buscarme. Valeria, que yo te rescate implicaría que tienes derecho a mi ayuda en emergencias. Has sido muy clara en que el derecho no existe entre nosotros. ¿Hablas en serio ahora mismo? Estoy varada en la autopista. Lo entiendo. El seguro te solucionará el problema. Si no tienes cobertura, puedes llamar a un Uber para llegar a casa y organizar una grúa. No puedo creer que estés haciendo esto. Su voz se quebró. Solo estoy aplicando tu filosofía de límites consistentemente. Estarás bien. Eres capaz de manejar esto tú misma. Colgué. Ella se sentó en ese coche caliente durante 45 minutos esperando una grúa. Le costó 4.000 pesos remolcarlo al mecánico. El Uber a casa costó 700 pesos. Y luego vino el presupuesto de reparación, 96.000 pesos por una nueva transmisión. Ella no lo tenía. Ni siquiera cerca. Había estado viviendo de sueldo en sueldo desde que separé nuestras finanzas, tratando de mantener su estilo de vida mientras cubría gastos que nunca había pagado completamente antes. 2 días después, se acercó a mí en la cocina. Yo estaba haciendo café, mi café, antes del trabajo. Necesito hablar contigo sobre mi coche. ¿Qué pasa con él? La transmisión se fue. Cuesta 96.000 pesos arreglarla. Serví mi café. Eso es costoso. ¿Puedes ayudarme a pagarlo? No tengo esa cantidad de dinero en este momento. ¿Ayudarte cómo? ¿Prestártelo o simplemente pagarlo? Solías encargarte de estas cosas. Tomé un sorbo de café y la miré. Realmente la miré. Tenía círculos debajo de los ojos. Su cabello necesitaba un corte que ya no podía pagar. Se veía pequeña y asustada. Solía hacer muchas cosas cuando pensaba que teníamos obligaciones mutuas. Pero no tienes derecho a mi asistencia financiera para tu propiedad personal. Es una emergencia. Es tu emergencia. Estoy seguro de que lo resolverás. ¿Cómo se supone que voy a llegar al trabajo? Uber, Lyft, el metro, bicicleta, pedirle a un amigo. Tienes opciones. ¿Simplemente vas a verme luchar con esto? No estoy viendo nada. Simplemente no te estoy rescatando de un problema que no es mío para resolver. Ella me miró fijamente y vi algo romperse detrás de sus ojos. Este fue el momento en que ella realmente entendió. Yo no iba a volver.
La red de seguridad se había ido. Ella agotó el límite de su tarjeta de crédito para la reparación. Todavía estaba tomando Ubers mientras el coche estaba en el taller, otros 3.000 pesos en costos de viaje. Luego, la administración del edificio envió un aviso sobre daños por agua en nuestro departamento, 22.000 pesos cada uno por nuestra parte de la reparación. Pagué mi mitad de inmediato. Valeria no lo tenía. Llamó a su madre. Escuché parte de la conversación. Mamá, solo necesito pedir prestado. No, Carlos no está. Estamos teniendo algunos problemas. No puedo explicar. Ella no podía articular lo que estaba sucediendo sin admitir lo que me había dicho. Para la quinta semana, Valeria se estaba ahogando. Había cancelado su membresía de Pilates, dejó de arreglarse el cabello y ya no salía. Su tarjeta de crédito estaba al límite, sus ahorros agotados, y estaba pidiéndole a su jefe un adelanto de su sueldo. Vi todo esto, pero no hice nada. Ella había trazado el límite. Ella podía vivir dentro de él. La sexta semana, intentó una última cosa. El miércoles por la noche, llegué a casa del trabajo y encontré nuestra mesa del comedor puesta con velas. Velas reales, no las LED que solíamos usar. Valeria había hecho la cena, mole negro, mi favorito. Una verdadera especialidad mexicana. Llevaba un vestido que yo siempre había elogiado. ¿Qué es todo esto? Pregunté, dejando mi bolsa de la computadora portátil. Hice la cena para nosotros. Tu favorita. Eso es considerado de tu parte, pero ya comí. Carlos, por favor. Su voz era más suave de lo que la había escuchado en semanas. ¿Podemos simplemente tener una noche agradable juntos? Me senté pero no toqué la comida. Ella trató de conversar preguntando sobre mi trabajo, tocando mi mano a través de la mesa. Era una actuación y ambos lo sabíamos. Te extraño, dijo finalmente. ¿Qué extrañas de mí? Solo a nosotros. Estar cerca. ¿Podemos subir y reconectar? ¿Reconectar? ¿Cómo? ¿Sabes a lo que me refiero? Estás sugiriendo intimidad física. ¿Estamos casados, Carlos? Estudié su rostro. La desesperación había reemplazado la certeza fría que tenía hace 6 semanas. Y has establecido que el matrimonio no crea obligaciones ni derechos. Esto es diferente. ¿Cómo es diferente? Porque se trata de estar cerca, de cuidarse el uno al otro. La intimidad física es definitivamente una forma de satisfacer a alguien. Y fuiste muy clara en que no tienes obligación de satisfacerme, y yo no tengo obligación de satisfacerte. Dormir juntos sería satisfacernos mutuamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Vas a aplicar esta lógica a nuestra vida sexual también? ¿Por qué no lo haría? Es tu lógica. Dijiste que no estás aquí para hacerme feliz. Bueno, la intimidad física generalmente se trata de satisfacción mutua. Dado que hemos eliminado esa obligación, no tiene sentido participar en ella. Las lágrimas se derramaron. Esto no es lo que quería. ¿Qué querías? Quería espacio. No quería esto. Querías espacio de las obligaciones hacia mí mientras conservabas todos los beneficios de que yo me sintiera obligado contigo. Así no es como funciona. Ella estaba llorando abiertamente ahora, sollozos fuertes y entrecortados que sacudían sus hombros. Ya no puedo hacer esto. Me estoy ahogando financieramente. No tengo con quién hablar. No puedo manejar todo sola. Entonces probablemente deberías haber considerado eso antes de decirme que no tenías derecho a nada de mí. Sabes que esto no es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Explícamelo. Ella abrió la boca, pero no salió nada porque lo sabía. Había querido libertad de responsabilidad mientras conservaba todos los privilegios. Había querido poder descartarme cuando fuera inconveniente mientras aún me tenía disponible cuando fuera útil. Y ahora que le había tomado la palabra, estaba descubriendo lo que costaba la verdadera independencia. Me puse de pie. Cuando estés lista para tener una conversación honesta sobre lo que realmente quisiste decir,
Estoy dispuesto a escuchar. Pero no voy a volver a ser la persona a la que te sentiste con derecho a descartar. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Pude escucharla llorar en la mesa durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, me estaba esperando en la cocina. Había hecho café para ambos. Parecía que no había dormido. Necesitamos arreglar esto, dijo sin preámbulos. Me serví café de la cafetera que ella había preparado. ¿Arreglar qué? Todo está funcionando exactamente como lo diseñaste. No, no es así. Esto no es lo que quería. Entonces probablemente deberías haber tenido más cuidado con lo que pediste. Ella tomó un respiro tembloroso. Quiero volver a cómo eran las cosas. ¿De qué manera? ¿La manera en que yo tenía expectativas que tú resentías? ¿La manera en que te sentías obligada a preocuparte por mi satisfacción? Porque de eso era de lo que te estabas quejando en primer lugar. Estaba equivocada. Las palabras salieron ásperas, como si dolieran. Sobre todo. Sobre las obligaciones, sobre la satisfacción, sobre lo que significa el matrimonio. Me senté frente a ella. Cuéntame más sobre lo que crees que significa el matrimonio. El matrimonio significa que se supone que debemos preocuparnos el uno por el otro. Se supone que debemos querer hacernos felices mutuamente. Se supone que debemos ser un equipo. Se supone, ¿según quién? Según el sentido común. Según los votos que hicimos. Según la decencia humana básica. ¿Así que estás diciendo que las personas casadas sí tienen obligaciones entre sí? Ella dudó, sintiendo la trampa. Sí. ¿Incluso cuando es inconveniente? ¿Incluso cuando no tienen ganas? ¿Incluso cuando requiere sacrificio? Sí. Entonces estabas equivocada hace 6 semanas cuando dijiste que no tenías obligación de satisfacerme de ninguna manera. Su rostro se arrugó. Sí. Estaba completamente equivocada y fui mezquina y egoísta y cruel. La admisión quedó en el aire entre nosotros. ¿Por qué estabas enojada? Pregunté. Cuando lo dijiste, ¿qué te provocó? Cosas del trabajo. Mi jefe estaba siendo imposible. Sentía que estaba fallando en todo, y solo quería a alguien a quien culpar. Parece tan trivial ahora. Entonces, ¿decidiste destruir nuestro matrimonio por molestias triviales? No estaba pensando. Simplemente me sentí abrumada y quería espacio y lo dije de la peor manera posible. Caminé hacia la ventana, mirando nuestro pequeño patio trasero. Habíamos hablado de plantar un jardín allí algún día, cuando hacíamos planes juntos. ¿Sabes cuál fue la peor parte? Dije sin voltear. No fue solo que lo dijeras. Fue lo casualmente que lo dijiste, como si lo hubieras estado pensando durante años y finalmente hubieras reunido el coraje para hacerme saber lo poco que significaba para ti. Eso no es cierto. Significas todo para mí. Me volví para mirarla. ¿De verdad? Porque a alguien que significa todo para ti no se le dice que sus necesidades son una imposición. A alguien que significa todo para ti no se le descarta como a un extraño que se está quedando más tiempo del debido. Lo sé y lo siento mucho. ¿Sientes haberlo dicho o sientes haber obtenido lo que pediste? Ella se estremeció. Ambas cosas. Me volví a sentar. ¿Quieres saber lo que aprendí? Soy perfectamente capaz de vivir sin alguien que ve la amabilidad básica como una carga irrazonable. Ya no lo veo de esa manera. Lo ves diferente ahora porque has experimentado las consecuencias. ¿Pero qué pasa la próxima vez que estés estresada? No volveré a hacer eso. Esas palabras no desaparecen simplemente porque ahora lo sientes. Ella estaba llorando en silencio. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Consideré la pregunta. La mujer sentada frente a mí era diferente de la que me descartó hace 6 semanas. Asustada en lugar de segura, humilde en lugar de con derechos. ¿Pero había cambiado? ¿O simplemente estaba desesperada? Significa que me enseñaste algo valioso sobre el autorrespeto. Sobre no aceptar un trato que no merezco, sobre no rogarle a alguien que se preocupe por mí.
Me importas. Te importa la versión de mí que te cuida, la versión que hace tu vida más fácil y más cómoda. ¿Pero me respetas? ¿Me valoras como persona? Porque demostraste bastante claramente que no lo hacías. Eso no es justo. ¿No lo es? Cuando alguien te dice que no tiene obligación de satisfacerte, te está diciendo que tu bienestar es irrelevante. Ella se sentó con esa verdad. No puedo retirar lo que dije, susurró. Pero puedo mostrarte que no lo decía en serio. ¿Cómo? ¿Siendo la esposa que deberías haber sido? ¿Preocupándote por mi felicidad? ¿Tratándome como a alguien a quien elegiste amar? Estudié su rostro. La desesperación era real, pero ¿era real la comprensión? El problema es que no sé si esto es pánico o un cambio real. No sé si entiendes lo que salió mal o si simplemente tienes miedo. No se trata de comodidad, se trata de perderte. ¿Lo es? Hace 6 semanas, me mantuviste cerca mientras dejabas claro que mis necesidades eran irrelevantes. Ella no tuvo respuesta. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Preguntó. Con una elección. Podemos intentar reconstruir algo real, o admitimos que mataste lo que teníamos. Quiero reconstruir. Intentar no es suficiente. Necesito ver un cambio fundamental. No un buen comportamiento temporal, sino una transformación real. Lo que sea necesario. Aquí está lo que se necesita. Necesitas demostrarme que entiendes que el matrimonio se trata de obligación. Obligación mutua. La obligación de preocuparse por la felicidad del otro incluso cuando es inconveniente. Ella asintió. Entiendo eso ahora. ¿Lo haces? Ya veremos. Durante las siguientes semanas, ella lo intentó. Preguntó sobre mi día y realmente escuchó. Cocinó para ambos sin que se lo pidieran. Guardó su teléfono durante la cena, pero pude verla calculando cada gesto, preguntándose si ya había hecho lo suficiente para ganar el perdón. La prueba llegó a mediados de julio. Valeria tuvo un día terrible en el trabajo. Un cliente la culpó por su error. Su jefe se puso del lado del cliente. Ella llegó a casa frustrada y exhausta. Observé cuidadosamente. ¿Volvería a su antiguo patrón? Comenzó a gritarme sobre los platos en el fregadero, se contuvo, se detuvo. Lo siento, dijo en su lugar. Estoy teniendo un día horrible y casi hago que sea tu problema. ¿Puedes contarme sobre tu día? Eso es diferente a culparme por ello. Ella compartió lo que sucedió. Escuché, ofrecí perspectiva. Ella me agradeció genuinamente. Eso fue un progreso, dije. Aún así, la pregunta me perseguía. ¿Realmente me amaba o amaba lo que yo proporcionaba? 3 meses después de nuestra conversación inicial, a finales de agosto, decidí que necesitábamos tener la conversación real. Necesitamos hablar sobre a dónde vamos desde aquí, dije una noche. Su rostro se puso pálido. ¿Me vas a dejar? Eso depende de tu respuesta a una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Realmente me amas o amas lo que hago por ti? Te amo. Pruébalo. Dime cómo me amas en formas que no te beneficien. Ella no pudo responder de inmediato. Esa vacilación me dice todo, dije. Eso no es justo. Me pusiste en una situación difícil. El matrimonio es estar en una situación difícil todos los días. Es elegir el bienestar de tu pareja incluso cuando no te sirve. Es preocuparse por los sentimientos de alguien incluso cuando son inconvenientes. Es ser generoso cuando estás cansado. Eso es lo que es el amor. Estoy aprendiendo a hacer esas cosas. Estás aprendiendo a actuarlas. Pero tienen que convertirse en quien eres, no en lo que haces. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Entonces no sé si puedo ser esa persona. La honestidad me sorprendió. Al menos ahora estamos tratando con la verdad, dije. Quiero ser esa persona. Quiero ser alguien que te ame naturalmente, no alguien que tenga que recordar preocuparse. Pero no sé cómo llegar allí. Yo tampoco.
Y no sé si quiero ser tu muñeco de práctica mientras lo descubres. Entonces, ¿qué pasa ahora? Esto es lo que sé. La persona que eras hace 6 semanas no es alguien con quien quiera estar casado. Esa persona era egoísta, con derechos y cruel. La persona que estás tratando de ser ahora es mejor. Pero no sé si es real. Entonces, ¿qué hago? Tienes una elección. Puedes comprometerte a cambiar realmente, no a actuar el cambio, sino a convertirte en alguien diferente. Alguien que ve el matrimonio como una obligación mutua y encuentra alegría en esa obligación. O puedes admitir que no eres capaz de eso, y terminamos esto honestamente. No quiero terminar esto. Querer seguir casado no es lo mismo que estar dispuesto a hacer el trabajo que requiere el matrimonio. Haré el trabajo. Lo que sea necesario. Se necesita estar genuinamente interesada en mi felicidad, incluso cuando te cueste algo. Se necesita dejar tu teléfono cuando estoy hablando. Se necesita pensar en nosotros antes que solo en ti misma. Se necesita tratarme como si importara cada día, no solo cuando necesitas algo. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedes? ¿O simplemente estás diciendo lo que necesitas decir para mantener tu vida cómoda? Ya no tengo una vida cómoda. ¿Te aseguraste de eso? No, tú te aseguraste de eso cuando me dijiste que no tenías derecho a nada de mí. Simplemente te creí. Nos sentamos en silencio por un rato. Te lo demostraré, dijo finalmente. Por mucho tiempo que tome. Y así lo intentamos. No el matrimonio que habíamos tenido antes, sino algo nuevo construido en términos honestos. Ella asumió proyectos independientes, contribuyendo de manera más equitativa. Preguntó sobre mis objetivos financieros en lugar de asumir que yo manejaría todo. Inició conversaciones difíciles en lugar de evitarlas. Me agradeció por cosas pequeñas en lugar de darlas por sentadas. Pero la prueba real llegó en septiembre cuando mi padre tuvo un ataque cardíaco. Valeria no hizo preguntas. Me llevó al aeropuerto, habiendo ya empacado mi maleta. Llamó a mi jefe. Reorganizó su horario para manejar todo en casa. Llámame en cualquier momento, dijo en el aeropuerto. Incluso a las 3 de la mañana. Estoy aquí. Estuve en Monterrey durante 5 días. Ella envió mensajes de texto alentadores sin esperar respuestas. Cuando llamé a las 2 de la mañana, abrumado y asustado, ella se quedó en el teléfono durante 1 hora solo escuchando. Cuando volé de regreso, ella me recogió. Estaba exhausto, emocionalmente agotado. Ella nos llevó a casa, me instaló y me abrazó mientras lloraba por lo asustado que había estado. Ella no hizo que se tratara de ella. No necesitó gratitud. Simplemente me cuidó porque lo necesitaba. Fue entonces cuando supe que ya no estaba actuando. Unos días después, en nuestra cocina donde todo esto había comenzado, dije, manejaste todo mientras estuve fuera. Por supuesto que lo hice. Me necesitabas. Hace 6 meses, habrías resentido la inconveniencia. Ella hizo una mueca. Hace 6 meses, no entendía lo que significaba el matrimonio. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no tienes derecho a mi cuidado. Tengo el privilegio de darlo. Hay una diferencia. La miré al otro lado de esa misma mesa. Creo que realmente lo dices en serio. Lo hago. Y siento que haya tomado perderte para aprenderlo. No me perdiste. Casi lo hice. Y lo habría merecido. Me estiré a través de la mesa y tomé su mano. No somos las mismas personas que éramos. No, somos mejores, más honestos, más intencionales. ¿Crees que puedes mantenerlo? No tengo que mantenerlo. Es simplemente quien soy ahora. Ella apretó mi mano. Me enseñaste que los límites sí se aplican en ambas direcciones, pero en un matrimonio real, esos límites no son muros para mantener al otro fuera. Son pautas para ayudar al otro a entrar. 6 meses después de que Valeria me dijera que no tenía derecho a nada de ella, éramos personas diferentes en un matrimonio diferente. No el matrimonio con el que habíamos comenzado y no el que ella trató de crear con su ultimátum.
Un matrimonio construido sobre la obligación mutua aceptada con alegría, sobre la comunicación honesta, sobre la comprensión de que el amor no es solo un sentimiento. Es una elección que haces todos los días. Ella aprendió que la libertad sin responsabilidad no es libertad en absoluto, que el matrimonio se trata de obligación. El mejor tipo, el tipo que te hace mejor. Aprendí que el autorrespeto significa no aceptar un trato que no merezco, que establecer estándares no es controlador, es esencial. Ambos aprendimos que los límites realmente se aplican en ambas direcciones. Cuando le dices a alguien que no tiene derecho a nada de ti, no puedes sorprenderte cuando te toman la palabra. Valeria quería espacios sin consecuencias. Lo que obtuvo fue exactamente lo que pidió, aplicado con perfecta consistencia. Y al perder el matrimonio que daba por sentado, encontró el que realmente quería, donde ambos estamos obligados el uno con el otro, felizmente, con propósito, agradecidamente obligados. Porque eso es lo que realmente es el amor. Y esto es lo que nuestro equipo piensa que realmente deberías sacar de esto. Bien, voy a ser real aquí. Ambos lo arruinaron a lo grande, solo que de diferentes maneras. Valeria estaba absolutamente fuera de lugar con todo ese discurso de no tienes derecho a nada de mí. O sea, ¿qué esperabas siquiera que sucediera? No puedes soltar una bomba como esa sobre tu esposo y pensar que simplemente seguirá siendo tu asistente personal y cajero automático. Ella quería todos los beneficios del matrimonio, sus ingresos, su apoyo emocional, su resolución de problemas, sin ninguna de las responsabilidades. Eso no son límites. Eso es simplemente ser egoísta y llamarlo autocuidado. La audacia de enojarse cuando él le tomó la palabra es salvaje. Pero, y este es un gran pero, Carlos llevó esto demasiado lejos por demasiado tiempo. ¿6 semanas de esta estrategia de venganza mezquina? Amigo, dejaste claro tu punto después de la segunda semana cuando ella no podía pagar la despensa básica. Para cuando su coche se averió y él se negó a ayudar, eso cruzó de enseñar una lección a simplemente ser cruel. Sí, ella lo lastimó, pero él la vio ahogarse financiera y emocionalmente cuando podría haber abierto un diálogo antes. Incluso admite que vio que ella estaba tratando de cambiar en julio, pero siguió probándola hasta agosto. Eso no es protegerse a uno mismo, eso es castigar a alguien. La verdadera lección, la comunicación primero, las opciones nucleares al último. Valeria debería haber dicho, me siento abrumada y necesito algo de espacio, en lugar de destruir toda su relación. Y Carlos debería haber tenido una conversación seria antes de destruir sistemáticamente su estabilidad financiera. El matrimonio no es una competencia de debate donde ganas superando en lógica a tu pareja. ¿Alguna vez has tenido una pareja que te explote por algo pequeño porque en realidad estaba estresada por otra cosa? ¿O alguna vez has llevado el enseñarles una lección demasiado lejos? Deja tus historias abajo. Curioso si alguien más ha estado en cualquiera de los lados de este desastre.